Gloria al Señor, muy buenos días, amados hermanos, Dios me los bendiga. Una hora más con el Rey, su hermana Marilu Mestanza desde Lima, Perú. Les da la bienvenida a esta hora de programación. No es nuestro horario, hemos pedido permiso a los directores de la radio, gracias a ellos que podemos salir a esta hora por unos inconvenientes, pero bueno, estamos ya al aire en esta mañana. Quiero compartir con ustedes un estudio que me ha fortalecido. Siempre estoy predicando, hermanos, palabras que edifican mi vida, y sé que al edificar mi vida también va a edificar la suya, porque la palabra del Señor dice que es una espada que traspasa y remueve todo lo que tiene que remover para que nosotros podamos conocer más a nuestro Dios cada día y poder tener esa relación que Él quiere que nosotros tengamos, y también poder gozar de todos los beneficios que implica ser hijos de Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los más fuertes. Ahí en este tiempo y creo que eso no es porque estamos en este tiempo o porque estuvieron en el tiempo pasado o porque tienen en el tiempo futuro. No va a pasar estas circunstancias o esta historia que yo quiero comentarles a ustedes, de cuando uno se siente rechazado, se siente menospreciado, se siente aislado. ¿Qué es lo que provoca en nuestras vidas el sentir ese rechazo, ¿no? Ver nosotros familias bien constituidas, hogares formados, fuertes, y de pronto tú te ves sola, débil, desamparada, abandonada. Ves hogares en el cual los hijos mayores gozan del amor de los padres, y siempre hay esta señal, ¿no? Y este no lo quería tener, sin embargo vino y ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya nació. Y sentir, hermanos, que eso va calando en el corazón de las personas y abriendo un dolor muy fuerte. Ahora, en vez de decir tenemos ventaja, creo que es una desventaja de tener las redes sociales para este estudio, para este acontecimiento que les quiero comentar, porque a veces cuando ya la herida está abierta y nosotros estamos mirando las redes sociales, la herida se nos abre más porque vemos las personas que nos causan daño, las personas que nos hieren, que están pues viento en popa, y que nosotros estamos sufriendo y estamos ahí agachados la cabeza. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer? Por eso es que la palabra del Señor dice que cuando nosotros vamos escudriñando su palabra, se nos va abriendo nuestra mente, se nos va abriendo nuestras expectativas, y nosotros vamos conociendo a Dios de otra manera, porque la palabra del Señor dice que aunque tu padre y tu madre te dejen, yo no te voy a dejar, y que aunque ella se olvide de los dolores que tuvo para tenerte, aunque ella se olvide, aunque ella ya no recuerde, pero dice Dios, yo nunca me voy a olvidar de ti. Y entonces nosotros decimos, Señor, pero si tú dices que no me vas a dejar, si tú dices que no te vas a olvidar de mí, Señor, ¿por qué estoy pasando todavía esto, no? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que sentir que todo el mundo me señala, que todo el mundo me critica, que todo el mundo se acuerda de mis errores, que todo el mundo me tira barro? ¿Por qué, Señor? Porque no conocemos a Dios, porque no sabemos quién es Dios. Estábamos en el culto, en la iglesia, el pastor predicaba y decía algo, ¿no? Que Dios nos escogió a nosotros, no el 29 de mayo del año 69, no, ni mucho menos 9 meses atrás, tampoco.
dice que el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes, miles y miles de años, ya el Señor te había escogido para que en su tiempo vinieras. Y entonces, si Él te escogió, te predestinó y te tiene planes maravillosos para tu vida, entonces, ¿por qué tenemos que estar nosotros en la cueva, caídos, avergonzados, sin fuerzas, con el dolor en nuestro corazón, con la mirada caída? ¿Por qué? Si el Dios del universo te escogió, te predestinó, si el Dios del universo tiene planes maravillosos para tu vida. Y eso fue lo que entendió David. Mira, Isaí llegó a tener 7 hijos varones. Antiguamente tener hijos varones era una super bendición, por decirlo así, ¿no? El hombre o la mujer se sentía muy bendecido por Dios al tener un hijo varón. Pero Isaí tenía el número perfecto, 7 varones, hombres diestros, hombres de guerra, hombres del cual Isaí se sentía pues muy afortunado el tener hijos que estaban en el ejército de Israel. Pero por casualidad, por cosas que luego David lo expresa, cuando él dice, en pecado fui concebido, no sabemos por qué, le llega un 8º hijo, y este fue David. Entonces ya no era el número perfecto, era el añadido, era el que se me pasó, el que no lo planeé, el que no lo planifiqué, llegó, ya estaba ahí. Pero ¿sabes qué? David dice que le mandaron a hacer un oficio que desde antes, para los egipcios, ya eso está en Génesis 46:34, era una abominación, era algo terrible el que te den el oficio de pastor de ovejas. En el tiempo de Isaí, el ser pastor de ovejas se le daba a los siervos o a los esclavos. ¿Ustedes se imaginan un hijo tener la tarea más degradante? ¿Cómo se habrá sentido David? El que siempre nosotros decimos, no, los hijos últimos son los más engreídos, los más que le chochamos, los que le damos de todo, los que a veces nosotros siempre escucho decir, y también lo hablamos, ¿no? A los mayores se les daba más rigor, se les daba más disciplina, pero al último como que ya se le pasa todo, ya porque es el conchito, porque es el último, porque es el rey, porque es, ¿no? Pero en este caso no, porque los 7 varones, hijos de Isaí, iban a la guerra, iban a lugares de importancia, pero David estaba en el campo. David estaba tras las ovejas. David estaba como si hubiese sido un esclavo, como si fuera un siervo. Saúl era el rey de Israel. Toda esta historia está en 1 de Samuel 14, 15, 16, 17, 18. Él empezó bien, luego terminó mal, tanto así que dice que Dios lo desechó, porque desobedecía a Dios y quería hacer todo a su manera. Dios se había provisto ya de un nuevo rey, así es que le manda a Samuel que fuese a Belén a ungir al nuevo rey, ¿no? Cuando
cuando Samuel va a Belén y llega a la casa de Isaí, era algo de bendición para ellos, ¿no? Porque dices, y era una sorpresa que un sacerdote fuese a la casa de un humilde hombre allá en Belén, ¿no? Y entonces le dice, he venido para que ofrezcamos sacrificio a Dios. Así es que trae a todos tus hijos y santifíquense. Isaí trae a todos los hijos, los santifica y empieza Samuel a hacer la elección. Pasa el primero, pasa el segundo, y Isaí decía, bueno, si no es el primero, va a ser el segundo. No es el segundo, pasa el tercero, pasa el cuarto, quinto, sexto, séptimo, y no hay, no existe. Y Samuel dice, bueno, el Dios que yo conozco no se equivoca. ¿Falta alguien? Sí, falta alguien, el que está cuidando las ovejas. Créeme que para David ese momento también hubiese sido un puñal en su corazón. ¿Cómo es que mi papá viene alguien tan importante y no me toma en cuenta? Llama a mis hermanos y no es capaz de llamarme a mí, que también soy su hijo. ¿Cómo es que mis hermanos ya se santificaron y yo no califico para ser santificado? Pero mira, dice que en ese momento llega David y Samuel vierte el aceite de la unción y lo unge como nuevo rey de Israel. La sorpresa de los otros 7 hermanos, la sorpresa de su padre. Sin embargo, como ungido de Dios como rey, vuelve a las tareas de menos valor, que era como pastor de ovejas. En la Biblia nos habla de que una vez al año, en el día de la expiación, en la fiesta del tabernáculo, el sacerdote entraba a hablar con Dios. Una vez al año. Los israelitas iban a ir al templo, 3 veces al año, en las fiestas. Y los días tienen 365 días, ¿verdad? El año tiene 365 días. ¿Qué hacía David en medio de todo esto? De ser menospreciado, de ser olvidado, de ser rechazado, de ser herido. Ese tiempo, en vez de él de llenarse de dolor, de llenarse de rabia, de llenarse de frustración, de llenarse de todos los males que podamos nosotros ahora llenarnos. Porque cuando nosotros pasamos por esta etapa, ¿qué es lo que hacemos? Nos llenamos de resentimiento y a veces estamos furiosos, estamos coléricos, hacemos daño, lastimamos a otro, porque es una manera de desfogar nuestra ira, de desfogar nuestro dolor, ¿verdad? A veces cuando mi nieta me dice, abuelita, hay 2 o 3 niños en el colegio que por más que nosotros le decimos a los auxiliares, ellos siguen haciendo bullying, siguen haciendo problemas, siguen lastimando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vamos al trasfondo, al fondo de su vida,
nos damos cuenta que son niños que están con padres separados, niños lastimados, niños abandonados, y que de una u otra forma ellos expresan eso y lo sacan en su colegio, en su trabajo o en su casa o en su barrio porque están llenos de dolor. Pero ¿sabes qué hacía David? Ese tiempo él empezó a construir una relación con Dios. Mientras que el sacerdote entraba una vez al año, David tenía una comunión con Dios todos los días del año. Cuando David empezaba a hablar con Dios, él empezaba a conocer a Dios, mientras que otros podían quizás tocar al sacerdote, pedirle oración, entregar sus peticiones y decir, uy, yo necesito que el sacerdote ore por mí, pero uy, falta todavía mucho tiempo para poder ir al templo. David decía, Señor, mira, este león está viniendo y se quiere llevar mi oveja. Y el Señor le decía, bueno, David, yo hice al león, levántate y ataca. Dice en el Salmo, él decía, Dios adiestra mi mano para la batalla. ¿Qué es lo que quería decir David? Que Dios le fortalecía y que Dios le decía, yo hice ese león, córtale la cabeza. Y sabes que cuando este hombre llegaba a su casa quizás con una oveja herida, pero al otro lado, a la otra mano con el león arrastrando, ¿sus hermanos lo valoraban? No. ¿Sabes por qué digo esto? Porque cuando él estuvo en el campo de batalla con Goliat, su hermano le dice, has venido para mirar y para mofarte de lo que tú eres. Quiere decir que todo lo que David hacía y le comentaba a su familia, ellos lo tenían por menos. Pero David no le importaba eso. Él se echaba a la espalda todos los menosprecios, todo el sufrimiento que él tenía, y él se preocupaba en tener una relación con Dios. Cuando estamos enfermos y vemos los diagnósticos y vemos la falta de dinero y vemos el sufrimiento que tenemos, se nos olvida que Dios está con nosotros, que Él nos dijo que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, que Él siempre va a estar a nuestro lado. Cuando los problemas se agudizan, cuando vemos que todo está aplastándonos, se nos olvida que Él dijo, yo estoy delante de ti como un poderoso gigante. Cuando nuestro negocio no sale a flote, nos olvidamos que Él es nuestro proveedor. Pero ¿sabes qué? David, en esos momentos, cuando venía el oso y cuando venía el león, él miraba al cielo y recibía respuesta de Dios. Así que él empezaba a construir una relación con Dios. Necesitamos hoy construir una relación con Dios, dejar de lado todo nuestro dolor y dejar de compadecernos nosotros mismos. Muchas veces me toca ministrar a personas y me hacen recordar mi época pasada, cuando yo me veía tan menos y me ponía a llorar y a sufrir por todo lo que me estaba pasando. Yo recuerdo cuando tenía 17 años, algo así, yo había leído un libro de la reencarnación y todas esas cosas, ¿no? Entonces yo pensaba y decía, yo debo haber sido mala, para que en esta reencarnación yo esté pagando todas las cosas malas que he hecho. Pero ¿sabes qué?
entendí que el Dios del universo nunca dejó de mirarme y que el Dios del universo me ama. Y empecé a dejar todas las cosas atrás y empezar a buscar y a tener esa relación que Dios quiere que hoy tú tengas con Él. ¿Y sabes qué? Lo que no era santificable, lo que había sido concebido en pecado, el que tenía una relación de esclavo, de siervo, llegó a tener muchas oportunidades en la vida. Así es que David empezaba a buscar más y más de Dios. No se quedaba solamente en tener esa relación, sino que él cultivó un arte porque dice que mientras que él pastoreaba las ovejas, empezaba a tocar el arpa. Siempre se pone de moda las películas y a veces se acaban las taquillas para poder nosotros ir a los cines y ver las películas que están de estreno. Las grandes músicos, los tenores, pasan de moda. Pero ¿sabes qué? David plasmó 150 salmos que por muchos años han sido de bendición para todo aquel que lo ha leído. Muchos de esos salmos han sido pilares para que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Dice la Biblia que cuando Saúl fue atacado por un espíritu malo y empezaba a atormentarlo, David empezaba a tocar su arpa, y ese espíritu que atormentaba a Saúl le calmaba. ¿David era calificado para eso? No, David era un hombre que tenía que haber estado peor que Saúl. Mira, mis hermanos no me miran, no quieren hablar conmigo, mis hermanos me menosprecian, mi papá se olvida de mí, yo no valgo ni un centavo. Sin embargo, fue sacado de las ovejas y llevado al palacio para ser un hombre que sea de bendición para el rey. El primer psicólogo, el primer terapeuta fue David. Un hombre que no era calificado ante nadie, pero ante Dios sí. ¿Se imagina que mientras sus hermanos le decían, cállate, no queremos escucharte, los ángeles del cielo tenían que callarse para que Dios escuchara las alabanzas de este hombre? Y dice la palabra del Señor que no solamente este hombre cultivaba ese arte con la música, sino que también dominó la ciencia de guerra. Dice la Biblia en Jueces 20:16 que no todos podían tener esa habilidad, porque antiguamente no habían las armas, no habían las granadas, las bombas, ni nada de eso. Estos hombres, 20:16, gloria al Señor, dice, de todos aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. A un cabello y no erraban. David se empezaba a ejercitar en ese lugar que nadie quería estar. Empezó a tener una relación con Dios, empezó a ser adorador,
y empezó a alistar sus manos para la batalla. Efesios 6:10 nos dice a nosotros que debemos armarnos de todas las armaduras para que podamos estar listos para la batalla. No que, hermana, no, ya no sirvo, nadie me mira, nadie se acuerda de mí, ay, pobrecita yo. No, dejar de compadecerse para mirar el propósito que Dios tiene en tu vida. Y dice la Biblia que esa relación que él tenía le abría todas esas puertas. ¿Sabes qué? A veces yo escucho, dicen, ay no, para andar así, no, yo no quiero ir a la iglesia. Alguien me dijo mientras le compartía la palabra, decía, a mí me gusta escuchar las alabanzas, pero ir no quiero ir. ¿Sabes por qué? Porque nos ven perdedores, nos ven humillados, nos ven caídos, nos ven derrotados. Y ese no es el plan de Dios para nosotros. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él y que empecemos a formar en nosotros algo que sea visto por las personas y que puedas tú decir, esto lo aprendí de Dios. Esto fue lo que Dios formó en mí. Eso era lo que David decía. ¿Saben por qué? Porque este hombre sabía cuál era lo que Dios quería para él. Cuando Isaí le dice, ve a ver a tus hermanos que están en el campo de batalla, David hubiese dicho, estoy cansado ya de todas estas ovejas, de todos los días estar ahí con las ovejas. Y me voy ya. Total, mi papá me mandó y que le parto un rayo a las ovejas. Pero no. ¿Saben qué? Este hombre puso a alguien al cuidado de sus ovejas, ¿ya? Y fue a hacer el mandado que su padre le había determinado. Hermanos, cuando nosotros estamos en la iglesia, queremos de repente sobresalir y que todo el mundo nos aplauda y que todo el mundo nos reconozca, pero no tenemos responsabilidad con lo que Dios nos ha mandado, con lo que Dios nos ha guardado. No, yo como los sacerdotes, ¿no? Esto está caído, hoy de repente se murió y si lo toco me voy a contaminar. No, que otro se encargue. Yo tengo que ir al templo, yo tengo que adorar. No, nuestra responsabilidad es con nuestros hermanos pequeños, con nuestros hermanos que están necesitados. Unirte en su dolor, sentir su dolor. Si ellos no duermen, no dormir por ellos y orar por ellos, interceder por ellos, buscar a Dios para que ellos puedan tener su victoria. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Israel, estábamos predicando hace unos días esto, cuando el pueblo de Israel estuvo con su primer ataque, que eran hombres de guerra, hombres avesados, y el pueblo, hombres que habían estado toda una vida entre adobes y entre chacras y entre ovejas. Moisés fue el único que se había criado en un adiestramiento militar. Sin embargo, Moisés le dice, ¿sabes, Josué? Agarra tu ejército y anda y pelea. Y dice la Biblia que Moisés estaba arriba, con la mano levantada. Y cuando él se cansaba, habían otros que estaban ahí sosteniendo para que no se cansen, porque mientras que él se cansaba, el pueblo perdía. Hoy nuestros hermanos no reciben su victoria, porque ¿sabes qué? No oramos por ellos. Ese es su problema, ¿verdad? Lo que ellos viven es de ellos. A ellos les toca luchar. No. Nuestra responsabilidad es orar por ellos. Orar por ellos. Animarlos
levantarlos, sostenerlos. Y eso es lo que hacía David. Su responsabilidad eran esas ovejas. Por eso es que cuando él salió, no los dejó a la deriva. ¿Y sabes qué? La palabra del Señor dice, en lo poquito eres fiel, en lo mucho yo te voy a poner. Cuando Dios ya lo había ungido a David, Dios le daba oportunidad a David para que derrote a Saúl. Una vez estaba durmiendo Saúl en una cueva y no estaba de campamento, lo estaba persiguiendo a él para matarlo. David toma su cántaro y toma su lanza y se va. Y cuando está lejos le dice, rey, mira, tus soldados, Abner no te cuidó bien. Yo no te maté, no está en mí hacerlo. Un día estuvo en otra cueva haciendo sus necesidades fisiológicas. Le cortó el manto y dice que cuando le cortó el manto su espíritu se estremeció. Y sus soldados le decían, mátalo, mátalo, Dios te lo está entregando. Él no se quería saltar vallas, él no se quería apresurar, porque si Saúl moría, él iba a ser el nuevo rey. Y eso fue lo que le agradó al Señor. Dios no se olvida de todos los planes que tiene para ti. Y si yo lo hubiese entendido antes, ¿verdad? Pero la palabra del Señor dice que Él va a restaurar lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, la metida de pato que tú y yo hemos hecho. El Señor lo va a sacar y Él va a cumplir todo cuanto planeó para tu vida. Solo tienes que ser fiel y responsable, cultivar un arte y tener una relación íntima con el Señor. ¿Sabes qué? Luego llegó el momento cuando David estuvo en el campo de batalla. Lo envió Isaí a ver a sus hermanos y dice que empieza nuevamente los dardos. ¿A qué has venido? ¿Dejaste las ovejas allá?, le dice su hermano. Yo sé que has venido tú. Eres un hombre así, vienes aquí a darte la que eres lo máximo. Empiezan los ataques. ¿Sabes? La gente va a decir, tú no sirves. La gente va a decir, tú no estás calificado. Eres mujer, ¿cómo vas a predicar? ¿Cómo vas a tener un ministerio? ¿Sabes qué? Dios te pone. Dios te alista. Y Dios te da la victoria. Cuando todos esos dardos llegan al escudo que Dios pone delante de ti, ya no te van a afectar. ¿Y sabes por qué no te van a afectar? Porque tú vas a saber que el que está dentro de ti es más poderoso. El que está dentro de ti es más grande. El pastor decía en la iglesia, ¿qué pasaría si el rey de España te manda a llamar para que tú trabajes con él? ¿Qué sería? ¿Irías todo agachado, todo cabizbajo? ¿Sin ánimo? ¿Sin lavarte la cara? ¿Sin ponerte un peinado? ¿Sin alistarte la mejor ropa? ¿Irías así? Hoy el rey de España te está llamando. Cuando nosotros entendemos que el Dios del universo, el gran yo soy, el Rey de reyes y Señor de señores, te miró a ti donde nadie te ve y te levanta y te escucha tus oraciones y pelea por ti, calla a los ángeles para escuchar tu adoración. Oye, tu forma de vida va a tener que ser distinta, va a tener que ser otra, ¿verdad? Ya David había escuchado por muchos años todos los desaires de sus hermanos, todos los menosprecios de sus hermanos,
todas las palabras hirientes de sus hermanos, que cuando llega al campo, le dice, oye, sigue hablando, no te escucho. Y este Goliat dice que por 40 días, tarde y mañana, se presentaba delante del pueblo y les decía, cobardes, manden a un hombre a pelear conmigo. Su rey es un cobarde. Mande uno a pelear conmigo. No había nadie. Todos estaban de miedo. Todos estaban temerosos. Sin embargo, David dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo este grandote se está tomando la libertad de insultarlos? Levántense, peleen. Y está insultando al rey, a nuestro rey. ¿Ustedes creen que alguien de ellos podía enfrentarse a este hombre? Mira a un hombre de 2,93 metros de estatura, que andaba armado hasta los dientes. Nadie se podía enfrentar con él. David preguntaba, ¿qué se le va a dar al hombre que pelee con él? Y todos le empezaban a decir, bueno, mira, el que va con él seguro morirá, ¿no? Su familia va a ser excluida de los impuestos. Ellos se daban por muertos. ¿Quién se iba a enfrentar a ese gigante? Oye, hermanos, ¿quién se puede enfrentar al enemigo que mañana, tarde y noche te dice, Dios no te escucha, Dios no te responde, Dios no se acuerda de ti, mira lo que fuiste, mira tus pecados, ya perdiste, ya Dios no te necesita? Y sabes que no solamente el enemigo, porque también tu familia, también los hermanos de la iglesia, también quizás el pastor, quizás no te tome en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque el rey le dice, muchacho, este hombre es hombre de guerra. Desde que nació ha estado en las batallas. Tú eres un niño. ¿Qué le diré a tu papá cuando te mate, cuando te aplastes? Y ya. ¿Sabes lo que le dice David? Como les digo, cuando tú te empiezas a formar en el Señor y a conocer a tu Dios, tu visión cambia. Tu visión es otra. Tu visión, hermanos, es la que te va a abrir puertas para que tú empieces a ganar victorias, para que empieces a derrotar a tu enemigo, para que empieces tú a ver quién es el Dios que te ama tanto. Por eso es que cuando la Biblia dice, con mi Dios yo saltaré los muros y ejército derribaré. Hermano, ¿podrías prestarme dinero? No tengo. Ay, deseo la muerte porque el dolor ya no aguanto. ¿Y dónde está la palabra? Con mi Dios yo saltaré los muros. Cuando el Señor dice, no temas, yo estoy contigo, y no quieres levantarte de la cama, y no quieres hablar con nadie, no quieres contestar WhatsApp. Cuando el Señor te dice, yo te levanto, yo te sustento. Pero ¿sabes qué? David aprendió a cerrar sus oídos y no escuchar lo que la gente veía, sino que él veía a Dios, lo que Dios hacía en su vida. Y le dice, le dice, David respondió a Saúl, no soy cualquier cosa, le dice.
Tu siervo es pastor de ovejas. Ajá, le dice Saúl. Cuando venía el oso y el león y tomaba alguno de mis corderos, yo iba tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí y yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Cuando el enemigo no te tiene amenazado, o sea, no que te está mirando, no, ya te agarró, ya te tiene en la boca. ¿Vas a dejar eso? ¿Vas a dejar que esto continúe? No. Dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas. Adora al Señor. Y sé ayuda para otras personas. Llama. Tenemos ahora una ventaja con el WhatsApp. Alguien está triste. Alguien está... Y se nota porque lo que postean, lo que escriben, lo que mandan, se ve el estado de la persona, ¿verdad? Mándale una alabanza. Mándale un texto. Dile, hermana, yo estoy orando por ti. ¿Y sabes qué? Eso es sacarlo de la boca del león. Y le dice, y cuando venía el oso, tu siervo lo mataba. Y este incircunciso, le dice, que ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Eso fue, wow. ¿Sabes lo que hizo Saúl? Le empezó a vestir con sus armamentos, con sus vestimentas. Para los que no saben las escrituras, el ejército de Saúl, no tenía armas. Los únicos que tenían armas eran Saúl y Jonathan, porque en ese tiempo afilar una espada era muy costosa y lo hacían en los pueblos vecinos. Pero David no pudo andar con esos armamentos, con esa armadura. Hermanos, tu armadura no me va a servir a mí. Mi armadura no te va a servir a ti. Esas armaduras que Saúl puso a David le dieron muchas batallas, pero era la armadura de Saúl. David entendió que la única armadura que él necesitaba era Dios. La única armadura que tú necesitas es a Dios. Agarrarte de sus promesas. Hay un himno en el himnario Melodías Celestiales que dice, todas las promesas del Señor son firmes, fieles, todas. Porque la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Y eso fue lo que David hizo. Mire, y seguía teniendo dardos de sus hermanos, del rey, ahora del enemigo. Porque el filisteo lo miró y le tuvo en poco, dice la palabra de Dios en el verso 42, porque era un muchacho. Y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y luego le dice el filisteo a David, ven y le daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. En ese momento David hubiese dicho, ¿dónde me metí? Pero ¿sabes qué? Cuando tú conoces a Dios, todas circunstancias que se te presenten, no va a hacer que corras. ¿Por qué? Porque esa relación que tienes con Dios te va a fortalecer. Te va a fortalecer. Y Dios va a honrar su palabra. Va a honrar su palabra. Yo recuerdo cuando en el tiempo del COVID, mi hermana
abrió sus puertas para que mis sobrinos fueran a su casa, estaban infectados con COVID. Mi hermana hizo una oración. Dijo, Señor, esta es tu casa. Aquí el único que entra, acá hay lugar para una sola persona. O entra el COVID o entras tú. Así es que tú vas a entrar, Señor, y el COVID no puede entrar a esta casa. ¿Sabes? Nadie más se infectó con el COVID. En 3 días mi sobrina ya estuvo sana y en una semana mi sobrino regresó a su casa. Dios honra su palabra. ¿Sabes qué? David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová me entregará en mi mano y te venceré, te cortaré la cabeza y le daré a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, esto es importante. Esto es muy, muy importante. Tenemos nosotros que preocuparnos porque los que nos conozcan sepan que hay un Dios en medio nuestro. Que no somos fanáticos, que no se nos caímos de la cama y que hoy agarramos la Biblia y estamos amén, amén. No, sino que hay un Dios poderoso. Ese Dios que se manifestaba en el Antiguo Testamento, ese Dios que se manifestaba en el Nuevo Testamento, ese Dios está en medio tuyo. Y que sepan que tú no eres un parlanchín cualquiera, sino que hay un Dios que está delante de ti, que te hace grande. ¿Sabes cómo murió Goliat? Dice que la piedra entró acá, y si entra acá, ¿a dónde tiene que caer? ¿Verdad? Pero no. Este hombre cayó cara a la tierra en una señal grande de Dios cuando dice que acabará con tus enemigos. Pequeñas palabras, pequeños detalles que engrandecen el nombre de Dios. Y es necesario que tú y yo lo conozcamos. Dice que Saúl se sorprendió cuando vio que este hombrecito no tenía miedo y se enfrentaba a un gigantón. Y pregunta a Abner y le dice, ¿quién es este? ¿De quién es hijo este hombrecito? Mira que David ya había estado en el palacio, ya tocaba el arpa, ya había calmado sus dolores de Saúl, pero él ni siquiera lo había mirado. Mira, hermano, puedes estar en muchos lugares y de repente la gente ni cuenta se va a dar de ti. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 91, te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. ¿Cuándo es que estás en alto? Miramos la luz porque está arriba y nos alumbra, ¿verdad? Nadie pone una luz debajo. Y si lo pusieran debajo, aún así emanaría el reflejo. Necesitamos nosotros reflejar a Dios en nuestras vidas. Esa tiene que ser nuestro hambre, nuestra fuerza, lo que nosotros necesitamos. Se me van las palabras, pero nuestra ambición no es un buen trabajo, dinero, viaje, ropa, no. Nuestra ambición debe ser reflejar a Dios en nuestras vidas. Abner le dice, no sé, Señor, ¿de quién será su hijo? Cuando David se presenta con la cabeza de Goliat, ¿de quién eres hijo? Le dice. Le dice, yo soy hijo de tu siervo Isaí. ¿Sabes qué? Luego empiezan miles y miles de mujeres a dar una bienvenida al rey. Una bienvenida que
causó un nuevo desierto a David. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. No es que David mató al gigante y ahora va a estar en un lugar privilegiado, en un lugar donde todo el mundo le reverencie, en un lugar donde todo el mundo diga, oh, mira, él mató al gigante. No, empezó un nuevo trayecto de huida. Un nuevo trayecto en el cual nunca Dios lo abandonó. ¿Sabes? Jesús nos enseñó esto. La María Magdalena era una mujer pecadora, que dice la Biblia, tenía 7 demonios. Nadie la iba a mirar bien. Sin embargo, Jesús la miró y fue la primera mujer que estuvo el primer día en la tumba y tuvo el privilegio de ver la resurrección. Y fue la primera mujer que habló con el Señor. La mujer samaritana, una mujer pecadora, una mujer descalificada para todo. ¿Sabes quién la fue a buscar? ¿Sabes quién habló con él? ¿Sabes quién restauró su vida? ¿Sabes quién la puso a ella como predicadora de Samaria? Jesús. Jesús, pero ¿sabes quién es ella, verdad? Cuando Jesús estuvo en la casa de este funcionario, dice que entró una mujer pecadora, descalificada, una mujer que nadie la invitaría a su casa. Sin embargo, ella irrumpió en el lugar donde estaba Jesús y los sacerdotes la miraban así. Ay, si este supiera quién es. Así la botaría. Sin embargo, Jesús le dijo, ¿sabes? Donde se predique este evangelio, hablarán de ella. ¿Quién habla del loco de la esquina? ¿Quién habla del mendigo que está en la esquina? ¿Quién? ¿Sabes? Si nosotros entendemos esto, no va a haber lugar a depresión. Si nosotros entendemos esto, no va a haber lugar a perdedores. Si nosotros entendemos esto, no va a haber personas que tiren la toalla. No. En todas circunstancias de tu vida, Dios va a estar contigo. Y vas a tener una historia con Él. Hoy el Señor quiere que tú tengas esa relación contigo. ¿En qué circunstancia estás? Yo no lo sé. ¿En dónde estás? No lo sé. Construye una relación con Dios. No hay que esperar los domingos para ir a la iglesia y para abrir la Biblia. Así como Israel esperaba, ¿no? Una vez al año que el sacerdote vaya al templo. O cuando había fiestas. Pero ¿sabes qué? Todos no podían entrar. Solamente los que estaban calificados para entrar a la presencia de Dios. Qué bueno que ahora tú y yo estamos calificados para entrar a la presencia de Dios, de la mano de Jesús. Y decirle, Señor, yo te doy gracias por lo que tú haces en mi vida. Hay una alabanza preciosa que la he cantado cuando he estado en momentos duros y cuando mis hermanos también han estado en momentos de aflicción. Tú me haces tan feliz. ¿Pero por qué podemos decirle eso? Si estoy llorando, si estoy mal, si estoy enferma, si estoy deprimida, si nadie me mira, si nadie me quiere, si me abandonaron, si me dejaron. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Porque Dios está conmigo. Porque Él está peleando mis batallas. Porque Él me va a restaurar. Porque Él me va a levantar. Porque Él me va a poner en alto.
porque voy a reflejar su gloria, porque Él va a cumplir sus promesas en mi vida. Entonces hoy, ¿cómo vamos a estar? Lindas, tenemos que estar lindas para el Señor. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu vida. Recuerda